Y bueno, hoy está con nosotros además Mercedes Barranco, que es parlamentaria de Podemos en el Parlamento andaluz, licenciada en Medio Ambiente. Y bueno, un poco yo le voy a dar la palabra a ella y sobre lo que ella nos cuente, ya retomando que además estaría bien que de hoy salieran siguientes pasos, ¿no? Yo te resumo un poco. Estamos trabajando en un grupo que se creó, pues fue un poco a raíz del tema de Alfacar, ¿verdad? Y se está trabajando, no está constituida todavía formalmente, pero ahí está fraguándose. Ya estamos intercambiando mucha información y dando pasos comunes. Una de las cosas que estamos haciendo es estas proyecciones. Y eso, la idea es que fraguen una plataforma por el agua pública. Ya está. Bueno, muchas gracias por invitarnos a con nosotros. Os quiero comentar varias cuestiones básicas sobre el tema del agua. Bueno, la principal cuestión es que el agua es competencia de los ayuntamientos, el suministro, el saneamiento, el alcantarillado y el tratamiento de la agua de residual urbana. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos con el tema de la depuración? Pues bueno, que los ayuntamientos no se hacen cargo de la depuración de la agua urbana, entonces la Junta de Andalucía o el Estado salen en algo que se llama auxilio técnico y económico de los ayuntamientos y entonces declaran de interés de la comunidad autónoma o del Estado ciertas obras o la infraestructura de depuración y saneamiento en algunos municipios. Yo tenía aquí muchas cosas para contar, pero me voy al grano porque os quiero contar dos cosas fundamentales. Primero introduzco el marco normativo para que veáis un poco dónde nos situamos. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, bueno, la Constitución, por ejemplo, no dice que el agua es un derecho. Entonces nos quedamos un poco en el limbo. Sabéis que la Asamblea y el Consejo de las Naciones Unidas han declarado el agua como un derecho humano y por tanto intrínsecamente relacionado con la vida digna y con las condiciones de vida humana adecuadas. Basándonos en eso, tenemos que partir de que el agua es un derecho fundamental y un derecho humano, pero como he visto en el documental, hasta hace no muy pocos años se consideraba un bien mercantil y como tal se trataba. Desde este punto de vista, nosotros, la base que tenemos en Podemos sobre el tema del agua es que el agua como un bien y derecho fundamental tenemos que asegurar una educación mínima para la ciudadanía y tenemos que asegurar que no haya cortes de suministro. En este sentido hemos trabajado varias normativas que tenemos que presentar en el Parlamento y bueno, seguiremos trabajando en el ¿Cuál es el marco normativo en el que se mueve un poco el tema del agua de Andalucía? Bueno, con la ley de agua de Andalucía. No sé si conocéis un poco el tema este. Lo que queráis que me pare, ¿vale? Yo hablo y lo que quiero contar ahora es las sanciones que nos tiene interpuestas la Unión Europea por incumplimiento de dos directivas, ¿vale? La primera directiva, la Directiva de Aguas Residuales, una directiva que es del año 91 y que lo que dice es que, bueno, que tenemos que proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y de las aguas industriales. Y por otro lado tenemos la otra directiva que se desarrolló en el año 2000 y que en el ámbito ambiental pues, llamamos la Directiva Marco de Agua. Vale, esta Directiva Marco de Agua es mucho más ambiciosa y lo que pretende es, lo leo, ¿vale? Porque es muy largo, la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar el uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación del ecosistema acuático y paliar los efectos de las inundaciones y de la sequía. Y establece también el horizonte temporal del año 2015 para conseguir el uso ecológico del agua y algo que se viene a llamar como el vertido cero. En realidad, lo que tenemos son dos marcos normativos, dos directivas, una que nos decía que teníamos que tratar las aguas residuales y la otra que nos dice que no vale solo con tratar las aguas residuales, sino que tiene que hacerse en base a unos parámetros de calidad ambiental que nos permiten garantizar los caudales ecológicos de nuestra agua. ¿Qué pasa con esta normativa? Pues veréis, hay un acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz
de octubre del 2010, donde declara de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía 300 obras de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque en este acuerdo se enmarcan 300 infraestructuras que se supone que los ayuntamientos deberían haber hecho y no hicieron, y por tanto la Junta de Andalucía salió en auxilio de los ayuntamientos. Se estima que de esas 300 obras, 69 correspondían a la provincia de Granada. ¿Vale? Yo tengo aquí el listado de las estaciones depuradoras de colectores que dependen de Granada. Yo solo algunos, pues si os interesa, paso el documento. ¿Vale? Por ejemplo, faltaban la edad de los colectores de Lentejío, Tíbar, de Lújar, de Rubite, la ampliación del edad de Granada a Los Vados, faltan los colectores, por ejemplo, de Campoteja, de Guadartuna, de Fonela, de Cortes de Baza, de Freila, de Zújar, de Atalfe, de Santa Fe, de Juliana, de Maracena, de Peligro, de Loja. Es decir, falta una cantidad de depuradoras increíble solamente en la provincia de Granada. Luego, hay un informe que es muy interesante y que si queréis... ¿Cómo falta? ¿Se tenían que haber hecho en un plazo? Sí, O se la ordenaba Directiva Marco de Agua establecía que en diciembre del 2015 tenían que estar todas las aguas de España, bueno, todas las aguas de la Unión Europea deberían Depuradas. ser depuradas. ¿Vale? Depuradas. Se dieron. No, el plazo No, no, ha dicho ahora voy a 2015. comentar los plazos. Ahora comento los plazos de la Directiva de Aguas Residuales. Porque primero, la Directiva de Aguas Residuales del año 91 y la Directiva Marco del año 2000. Es decir, en el 91 no establecieron unos plazos para que todos los ayuntamientos tuvieran depuradores. Que a 2015 todas estas que has dicho Todas, ¿no? tenían que estar Todas. operativas. Todas terminadas de operativas. Sí, sí. Lo cierto es que No se ha cumplido en un porcentaje No, tal, porque- y luego nos sancionan como consecuencia de no haberlo hecho, ¿no? exactamente, porque se estimaba que el coste de esas 300 depuradoras eran 1.700 millones de euros. ¿Y cómo se va a sufragar ese coste? Bueno, pues se implementó lo que se vino a llamar el canon de mejora de infraestructura hidráulica de la comunidad autónoma, que eso, no sé si os suena a alguno, pero lo que produjo fue un incremento de la factura del agua entre un 7 y un 10%. Se estima que desde el 2011, que fue cuando se implementó la medida a través de la ley de agua, hemos recaudado 345 millones de euros. Es decir, necesitamos... 1.400. Sí, pero a ver, de esas 300 depuradoras que supone que tenemos que tener terminadas en el año 2015, actualmente, según los datos de la Consejería, hay 155 actuaciones en marcha. 155 actuaciones en marcha. Se estiman 263 millones de inversión realmente ejecutada y 147 comprometidos. Pero ahora, estos datos son los que dice la Consejería, pero hay otro problema, que hay otros datos que, por ejemplo, establece el Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales, donde los datos varían. Dice que solamente se han adjudicado 78, se han hecho 78 adjudicaciones, 20 actuaciones solo de construcción y se han invertido 114 millones de euros. ¿Vale? Tenemos otro problema de la gestión del agua en Andalucía, es que no hay datos. La falta de transparencia absoluta de la Consejería de Medio Ambiente en este tema es escandaloso, porque los grupos parlamentarios estamos pidiendo información veraz y no la suministran. ¿Vale? Bueno, entonces tenemos estas 60 obras, no se han desarrollado en el plazo, y lo que quería decir al principio es que ya cuando en el año 2010 se declararon de interés, sabían que no íbamos a cumplir los plazos. Necesitaban 1.700 millones, el canon desde el año 2011 ha recaudado 345 millones y ahora dice el consejero que necesitamos una inversión de 900 millones de euros para terminar las obras que nos quedan. Y haciendo unos cálculos de lo que hemos recaudado desde que se impuso el impuesto, nos quedarían otros 10 años aproximadamente de recaudación de impuestos para poder finalizar la obra. ¿Vale? También tengo que decir que esta obra se supone que estaban financiando con fondos FEDER, pero ahora sabéis que tenemos un problema que nos están cortando los fondos de la Unión Europea porque hay sospecha de que no se está utilizando de una forma, digamos, correcta, pues eso abre, ¿vale? En la definición. Total, ¿qué pasa con este incumplimiento? Bueno, pues solo de la Directiva de Aguas Residuales, porque quiero aclarar esto. Las sanciones que voy a nombrar ahora son solo de la Directiva de Aguas Residuales, porque las sanciones de la Directiva Marco aún no tenemos constancia de ellas. Sabemos que se ha abierto un procedimiento piloto, pero no tenemos información, ¿vale? Lo que decía ahora son de aguas residuales. Como sabéis, desde el año 91 ya tuvimos tiempo para adaptarnos, pero no, lo dejamos en el limbo como todas las cosas que pasan en la administración. Bueno, tenemos 4 procedimientos sancionadores
estándares. El primero, de depuración en zonas normales, el expediente se abrió en 2004 y esto está relacionado con aquellas obras que teníamos que haber terminado el 1 de enero del 2001. ¿Vale? Este procedimiento está en la fase más avanzada de todas. En abril del 2011, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia. En mayo del 2013, la Comisión remitió la carta de emplazamiento al Estado español. En abril del 2015, la Unión Europea remitió una carta de representación permanente de España, avisando de que se iba a ver la obligación de demandar de nuevo a España. Los procedimientos de la Unión Europea van de la siguiente manera. Abren un procedimiento sancionador, nos sancionan una vez, abren como un plazo de alegaciones, nos van mandando cartas diciendo, oye, que te voy a sancionar, oye, que te voy a sancionar, ¿vale? Pasa un periodo de tiempo hasta que nos vuelven a sancionar y con la segunda sanción es cuando viene ya la multa económica. Esta sanción es la que esperamos que se produzca en breve, en unos meses, y aquí hay aglomeraciones urbanas que están en Andalucía, pues a la Orín del Grande, La Cristina, Tarifa, Chipiona, Coín y otras cuatro depuradoras que son Barbate, Matalascaña, Nerja y Estepona, ¿vale? Es un procedimiento sancionado. Y el que está más avanzado y por lo que nos van a sancionar ya este año. El siguiente procedimiento sancionador es... ¿Qué importa? Espera, que eso lo voy a decir al final. Vale. La depuración de zonas sensibles. Este procedimiento es el que afecta a los vertidos procedentes de aglomeraciones que representan entre 10.000 y 15.000 habitantes. Teníamos plazo hasta el 1 de enero del 2006. Este procedimiento fue objeto de una demanda de la Unión Europea en el tribunal y en este caso solamente tenemos un único edad que está afectado por este procedimiento sancionador, que es Bollullos Paro del Condado. El tercer procedimiento de depuración, que este sí que es el que nos preocupa y el que hay afectado al municipio de Granada, es el de depuración en pequeñas aglomeraciones, porque afecta a los municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes. El plazo para cumplir la directiva era el 1 de enero del 2006 y estamos en fase de dictamen motivado previo a la interposición de la demanda del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Tenemos 222 aglomeraciones urbanas solo en Andalucía. ¿Vale? Quiero decir que estos procedimientos sancionados son a nivel estatal y estoy haciendo referencia a los procedimientos que afectan a Andalucía. Solo 222 aglomeraciones urbanas no quiero no. ¿Vale? Pero si queréis podemos buscar. Y el cuarto procedimiento sancionador que tenemos abierto es un proyecto piloto que afecta a 22 aglomeraciones urbanas andaluzas en zonas sensibles, 24 en zonas normales y una petición de información relativa a la depuración en el Bajo Andaluz. Lo que me has preguntado de las sanciones, el problema es que no sabemos el importe exacto de las sanciones. Lo que tenemos son sanciones que han interpuesto a otros países, pero vamos a hacer un cálculo, ¿vale? Por ejemplo, a Grecia, por 6 depuradoras, son 6, le interpusieron una multa de 11,5 millones de euros y ahora, atento a lo que viene ahora, más 47.500 euros diarios hasta que se cumpla la normativa. Eso es lo más grave, que no solamente la sanción fija, sino que nos interponen una cuota diaria hasta el cumplimiento de la normativa. Estamos ante un procedimiento bastante alarmante, porque ahora mismo tenemos el primer procedimiento sancionado y tenemos una relativamente poca estaciones depuradas en ese caso. Pero es que cuando ahora en el que tenemos 222 aglomeraciones, que no vamos a tener para pagar las sanciones de la Unión Europea por este tema, ¿no? Por ejemplo, en Luxemburgo, por 2 depuradoras, han puesto 2 millones de euros y 2.800 euros diarios. Por ejemplo, el importe diario es mucho más bajo. En Bélgica, por 5 depuradoras, 10 millones de euros y 4.700 euros diarios. ¿Vale? Ahora mismo, el procedimiento más avanzado es el de las 4 o 5 esas depuradoras que he dicho, pero lo que me preocupa es el siguiente, el de las 222 aglomeraciones que no cumplimos la directiva y que no vamos a cumplir porque, como he dicho, necesitamos 10 años para recaudar importes de gas, no solamente de agua. Y otra cuestión importante, que se estima que hay un 15% de agua en Andalucía que no están depurándose, o que un 15% de la población andaluza no, el agua residual que producimos no está siendo depurada, pero que hay un truco, ¿vale? Se dice el 85% de agua se supone que se está siendo depurada. No, se supone que el 85% de la población que vive en esas grandes ciudades tiene depuradora, pero primero,
algunas depuradoras no funcionan correctamente porque hay infradimensión de las depuradoras. Y segundo, claro, las poblaciones más grandes tienen depuradoras y la población se concentra en esos grandes núcleos, pero fijaros, hay solamente 300 depuradoras declaradas de interés general de la comunidad autónoma y hay una gran parte de la población que no estamos depurando el agua. Y otra cuestión, esas depuradoras que teniéndolas no funcionan bien. Me imagino que todos conocéis aquí alguna depuradora que tiene, algún municipio que tiene depuradora pero no funciona. No sé si habéis percatado, pero hay que verificar que no están funcionando correctamente. Y luego hay otras, las que tenemos, por ejemplo, nosotros aquí en Martos tenemos una depuradora que nos costó 10 millones de euros y que no se va a poner en funcionamiento porque cuesta 100 millones de euros la canalización hacia la depuradora. A nadie se le ocurrió que para llevar el agua a la depuradora había un resto arqueológico y que, bueno, que había que soslayar el problema antes de construir la depuradora. Vale, pero este es un solo ejemplo. Mira, hay un informe, el que he comentado antes, que es muy interesante. Bueno, no sé si os lo he comentado. Del Colegio de Ingenieros de Caminos de Canales de Puertos. Vale. Hay un informe sobre la situación de la depuración de aguas residuales en Granada. Es del año 2012, está un poco desactualizado, pero es solo un poco desactualizado, ¿vale? Porque tampoco se ha avanzado tanto. Dice que, por ejemplo, tenéis el 54% de la población en Granada no depura su agua. Tenéis funcionando 67 estaciones depuradoras, 9 que no funcionan, 9 pendientes de puesta en marcha, es decir, que están construidas pero no se han puesto en funcionamiento. Luego 6 que están pendientes de construcción porque ya se ha licitado el proyecto, pero está pendiente de que se construyan, y ahora 92 pendientes de estudio de proyecto, es decir, ni siquiera se ha comenzado a hacer ningún estudio, ¿no? Luego, de núcleos de población que no depuran sus aguas residuales porque por estar en su fase de depuración pendiente de puesta en marcha. Por ejemplo, Albolote y Alfacar. Y ahora que hay un listado de núcleos de población que no depuran su agua. Pasa por el río y vuelve un pedazo y claro. se va a poner con la mierda. Y luego núcleos de población que no depuran sus aguas residuales porque la fase de depuración está sin proyectar, ¿no? Que a Albolote, a Tarfe, Cúllar, luego hay varias de Granada, Peligros, Pinos Puentes, Santa Fe, La Zubia, ¿vale? Este informe es interesante. El uso después de la depuración, ¿cuál es? En el supuesto que eso funciona. Se supone que hay dos funciona. opciones. O se vierte directamente a los ríos y arroyos, pero tiene que ir con unos parámetros suficientes para garantizar el caudal ecológico, por un lado el caudal y por otro lado los parámetros ambientales. O la reutilización del agua, por ejemplo, para regadío. Que vale, que ahora mismo no se puede regar con aguas fecales porque sabéis que tiene una contaminación, porque tiene una importante carga biológica, porque tiene importante contaminación que no se puede utilizar para eso. Entonces sería por un lado reutilización y por otro lado se vierte en este caso se vierte a los ríos, arroyos y cumple su función biológica, es decir, hacemos un circuito cerrado del agua, lo que se llama el ciclo integral del agua. No llega a ser integral, pero se vuelve a recircular el agua con las condiciones ambientales óptimas. Y en definitiva, desde el Parlamento lo que vamos a pedir es un plan de seguimiento de las estaciones depuradoras, primero para garantizar que las que están funcionando funcionen, porque nos estamos encontrando depuradoras donde se le hace el análisis de agua al agua y sorprendentemente el día que se le hace el análisis sale bien, pero luego tú vas y revisas la depuradora y ves que no hacen ni el tratamiento primario. ¿Y cómo puede salir bien el análisis? Pues porque la empresa de agua sabe el día que se va a hacer el análisis y además son ellos mismos. Vamos, a ti te avisan, te dicen, voy a hacer el análisis, pues tú ese día depuras. No, cuando tengas mi inspección de trabajo, sacar todos los empleados que están en el Igual. Entonces sería... También se avisan las inspecciones de juzgado y ese día hay un listado de todos los ayuntamientos que no cumplen los requisitos. Tengo el informe del 2012 del informe este que he comentado del Colegio de Caminos, pero yo solicité un informe de todas las provincias de Andalucía donde diga las depuradoras que tenemos, las que funcionan, las que no. Estoy pendiente de que me lo manden desde el Parlamento, ¿vale? Cuando me lo manden os lo remito para que lo tengáis, sepáis exactamente en Granada qué es lo que tenéis, pero ya os digo que tenemos un problema importante, ¿vale? Además tenemos problemas importantes de contaminación puntual en algún río como el río Fardes, que la contaminación que tenéis es alarmante. Una preguntilla. Lo de las sanciones porque los fondos FEDER han aportado
para hacer la depuradora? ¿O? No, las sanciones porque no se han hecho No la se cumple la depuradora normativa, pero- en el tiempo correcto. Sí. No, que se han aportado fondos FEDER para hacer la depuradora. Pero que se han aportado las cantidades, ¿no? De los fondos FEDER, han aportado para hacer la Sí, depuradora. se han aportado fondos Entonces, que europeos. se han ido por las canalizaciones, ¿no? Pues ahora mismo estamos exigiendo al consejero que nos explique dónde está el dinero de los 345 millones de euros del canon de infraestructura, ¿vale? Porque es que, como he dicho, los datos no contrastan entre lo que dice la consejería y los datos que hay por otras fuentes, no contrastan. Además, varían casi 100 y pico millones. Y por otro lado, la Cámara de Cuentas hizo un examen de las inversiones que había hecho la consejería del canon. Y también decía que había un desfase de 100 millones de euros, porque el canon es finalista. Eso quiere decir que no se puede emplear para nada que no sea hacer la depuradora o colectores o estaciones de saneamiento. Y no sabemos exactamente dónde está el dinero, en qué se ha invertido, no sabemos exactamente el estado en el que están cada una de esas 300 depuradoras y no sabemos dónde está el dinero. ¿Vale? Es un problema grave, A eso se suma que en las facturas, por lo que hemos analizado, se cobra también una cuota de depuración. Claro, se está cobrando la depuración en algunos municipios que no tienen depuradora. Y eso desde el punto de vista moral, ético, fiscal, me parece que no tiene ningún sentido. Ese análisis, esa cuenta también habría que hacer. Es decir, cuánto, porque además seguramente, también tenemos un índice de privatización de la gestión del agua tremenda, entonces también de la depuración. Gran parte de ese dinero, por supuesto, ido a las empresas, estaría muy bien el cuantificarlo para sumárselo al dinero del canon de... No, porque, a ver, el canon, quiero aclarar una cosa, el canon de infraestructura de mejora hidráulica es un canon solidario. Digamos que es un canon que se cobra a todas las personas para construir la depuradora en aquellos sitios donde los municipios son demasiado pequeñitos como que no tendrían capacidad para hacer la depuradora. Y como el agua es un bien fundamental y un derecho humano que no es de nadie, no es propiedad de nadie, pues todos tenemos que cuidarla, todos tenemos que protegerlo, todos tenemos que pagar para que eso sea así, ¿no? Pero otra cosa es la depuración. La depuración, si no tienes depurador en tu municipio, al final lo que estamos respondiendo es una estafa. Te están estafando porque te están cobrando por un concepto que no te están prestando. Claro, la cuestión es que en aquellos municipios en que se hace una concesión de la gestión del agua, se hace gestión del suministro y de la depuración. Es decir, la competencia que era municipal se le está, digamos, encargando a una empresa el conjunto, las dos cosas. Se supone que en los costes de la factura, en lo que la empresa nos cobraba, tienen que ir también las infraestructuras, las inversiones que hagan falta para mantener actualizadas las infraestructuras, las de suministro y entiendo yo también que las de depuración. Pero fíjate, si el ayuntamiento cede las competencias a la Junta de Andalucía, bueno, las cede, la Junta de Andalucía y el Estado las han asumido porque el ayuntamiento no lo hacía. ¿Qué le están cobrando a la gente entonces? Si el ayuntamiento está cobrando un canon de depuración y la depuradora la va a hacer la Junta de Andalucía o la va a hacer el Estado. Que de hecho esto ya pasa con el suministro, porque una de las cosas que nos encontramos, que el otro día contaba Rosa Félix, la concejal de Atafe, es que justo antes del 97, que fue cuando aquí, en Masagra, una de las dos empresas que gestionan el agua en el área metropolitana, una es en Masagra y la otra es Aguas Vira, las dos con su porcentaje de participación privada, en Masagra la tiene desde el 97 con la CAR, que al final es SUEZ, con las mismas, lo bueno es que tienen un manual de actuación, entonces entiendes uno y ya entiendes todos. Justo antes de que se le vendiera la participación de las acciones, la Junta de Andalucía hizo unas inversiones enormes en las infraestructuras de suministro, ¿vale? Justo antes del 97, justo en esos años. Sí. Entonces, y eso, digamos, ya no ha tenido que hacerlo la empresa, digamos, ¿vale? Cuando entra la empresa y asume esa gestión, también tendría que asumir la responsabilidad de la depuración. Es decir, también se está diciendo, no, pues ahora como no tienen capacidad los pueblos, ahora que lo haga la Junta. Pero la empresa no se está cobrando por ello también. Sí, me gustaría explicar el caso de Alfacar y del consorcio. Eso que tú decías, que este agua privatizada, esta gestión privatizada tendría que hacerse cargo de la infraestructura,
porque va de suyo en el contrato, no es así. De hecho, la justificación de la última prórroga de 25 años sobre la que ya había va en ese concepto. Había que hacer una inversión de 10 millones, el plan director, plan de inversión para la depuración, 10 millones de euros que se compromete a poner la empresa, pero a cambio de la prolongación de una nueva prórroga de 25 años. Es decir, que eso pues también nos lo está encajando. Luego, por otro lado, respecto a las depuradoras, en el documental, en el original tal vez se vea un poquito mejor, que hay pequeñas intervenciones que pueden ser mucho más eficaces que macrodepuradoras. De hecho, se habla de esa depuradora en Bélgica que es un auténtico desastre. Aquí en esta zona, el área metropolitana, en la que rige el consorcio de Consvega y Aguavira, hay previstas 3, por así decir, macrodepuradoras, depuradoras grandes. Esto conlleva a que, como tú decías en el caso de Marto, hay que hacer unas canalizaciones gigantescas hacia esa depuradora, que eso es lo que se supone que tienen que pagar los pueblos, y ese es los 10 millones de euros que han permitido esa prórroga de 25 años. Entonces, tal vez, si en lugar de estas obras faraónicas se hicieran depuradoras más pequeñas y más cercanas a los núcleos de población, pues además de ser más eficaces desde el punto de vista medioambiental, también lo serían desde el punto de vista económico, ¿no? Yo he preguntado por esto y a mí se me ha dicho que van a hacer 3 depuradoras porque no tienen dinero para hacer más, no porque haya un criterio técnico ni mucho menos, ¿no? Había política de la Junta de los últimos años, que es la aglomeración de vertidos, es lo que tú dices. Juntar varios vertidos, aglomeración de vertidos. Claro. Juntar vertidos de varios municipios, incluso de núcleos que deberían tener varias depuradoras. Y el problema es que ahora mismo no saben si están utilizando la mejor, no saben si es la mejor alternativa desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista económico se supone que era la mejor alternativa, sí, pero técnicamente los técnicos están discrepando de esas decisiones, que a veces forman parte de decisiones políticas más que técnicas. Los técnicos no creo que aconsejen unir vertidos para gestionarlo mejor. De hecho, sí que puede ser más beneficiosa para la empresa encargada de hacer todas esas canalizaciones, claro. Y puede haber unos intereses. Claro que el coste incluso puede triplicar a unas 3 depuradoras normales, o 3 depuradoras que estén más cerca. Fíjate lo que he dicho en el caso de Marto, costó una depuradora 10 millones de euros, ¿no? 8 en proyecto. No, 5 en proyecto. 5 en proyecto, bueno, al final 10 con los sobrecostes, que esa es otra, el tema de los sobrecostes de la depuradora. Y 100 millones se estima que cuesta la canalización, es que al final es una burrada, aumentando el precio de la depuradora. Pero es que los restos arqueológicos estaban antes. Que no es sí, que claro, lo encontrasen haciendo la obra. No fue un día de mala suerte, ¿no? No, es que llega a ser tan... Es perpetuo. Sí, es que una barra basada tan gorda que es que está hecha hasta la caseta del guarda. Sus farolas, está todo, la iluminación. Además el pueblo lo ha respetado, no han roto nada, está ahí. Y le dijeron, bueno, van a cortar su cinta. Y dicen, bueno, el agua, no, eso como es poco. Y meten las palas y se encuentran los restos arqueológicos. Y ellos pues querían seguir. Hasta que llegó un vecino y dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? Empezaron a echar un bidón de limpieza y tuvieron que ir a denunciar, la pararon, pero ellos no, mientras no, pues los hubo que picar el bidón de limpieza, hubo que hacer una... Y bueno, y lleva desde 7 años terminar, menos pequeños detalles de traer el agua, vamos, que aquí ha pasado, se les había olvidado. Aquí ha pasado en algunos pueblos al revés, se han hecho las canalizaciones y no se han hecho las... Que de hecho, el POTAF, el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Granada, preveía, creo que eran 14, que era lo lógico, sí, para la población y la dispersión y las distancias que había. Luego aparecen esas 3. No sé si ha mediado algún cambio. ¿Hay alguna forma de saber si ese cambio ha traído una modificación porque el plan general no se ha tocado, no se ha hecho modificación? El plan de ordenación, el votado, no se ha tramitado ninguna modificación. Ya se deben tramitado.
pues que sepamos no se ha tramitado. Y luego, se supone que para cambiar de 14 a 3 tendría que haber, esto es como lo de la fusión hospitalaria, ¿no? Para cambiar de 2 a un macro, pues tendrá que haber un informe que justifique que, primero, eso, ¿cómo lo pedimos? Pero ¿a dónde? No, es que esto es del área metropolitana de Granada. Claro, esto es plan, esto tendrá que ser a la Junta. No sé. Vale, claro, pero tendrá que haber un informe no ya de urbanismo, sino que tendrá que haber un informe ambiental. Entonces, vemos cómo lo pedimos. Claro, porque además ocurre, o sea, independientemente de que fuera más barato construir 3, incluso sumándole las canalizaciones, esa sería una cuenta. Luego está la de que esto interesa muchísimo a los municipios porque dicen, bueno, los municipios de ahí, si total se va a pagar por la Hacienda de Andalucía, aunque se nos olvida muchas veces que al final el dinero sale todo de nuestros bolsillos. O sea, eso es sea de una administración u otra, es decir, el ayuntamiento no es una empresa particular, que al final son puntos distintos desde los que gestionar los recursos públicos. Pero bueno, suponiendo que ese coste tal, luego está el de mantenimiento de las depuradoras. 3 depuradoras, a ver, ya tiene que quedar los pueblos con algún instrumento de coordinación para siempre, para siempre, para siempre. Es decir, ¿qué capacidad tienen los pueblos de sostener? Pues el problema que estamos encontrándonos con algunas depuradoras, que llega a la Junta y el Estado se las construye, se las entrega a los ayuntamientos, el ayuntamiento, ya sea por falta de recursos económicos, falta de recursos técnicos, falta de personal, falta de ganas, de interés, de responsabilidad, pues no mantienen la depuradora como adecuada o simplemente la privatizan, se la dan a la empresa para que la gestione y la empresa no la gestiona adecuadamente. Y en ese momento nos encontramos con depuradoras que han costado millones de euros y como no se le están manteniendo, pues no están ejerciendo la función para que fueron concedidas y no están cumpliendo el fin ni ambiental, ni económico, ni ecológico, ni social. Claro, es terreno abonado para la privatización, para justificar la privatización. Por eso hay que hacer un seguimiento de todas las oficinas depuradoras. Yo insisto mucho en eso, porque es muy pesado, pero es que hay que hacer un seguimiento y ver qué tenemos, qué no tenemos, porque de cara a la opinión pública la justificamos con que faltan 300 depuradoras, de aquí a no sé cuántos años la van a tener terminada. No, pero es que aquí ya no estamos hablando de que el municipio tenga la depuradora, es que estamos hablando de que depure bien. Porque a mí ya la directiva de aguas residuales dice que tenga depuradora, pero es que la directiva Marco me dice que, oye, que tenga depuradora, pero que esté depurando con unos parámetros ambientales que nos permitan proteger el medio ambiente y mantener los caudales ecológicos. ¿Vale? Son las cuestiones. Hay una cosa de la línea de no depurar. No sé por la empresa es municipal. Pero en realidad, empecé hace 2 años que la depuradora que pilla una parte del pueblo, la demás que no, un colector no rompieron la canalización del río, el escapamiento, y se va al agua por donde sea. La empresa, como estaba muy mal económicamente, el gerente se cayó que estaba rota la depuradora y no funcionaba. Porque ahorraba mucho dinero, el transporte de lodos, de la persona que está encargada. Si no funciona, entonces hay que controlar eso porque más sagrado la empresa que sea. Si no funciona la depuradora, está cobrando la tasa, pero se está ahorrando una cantidad. A ellos no lo van a decir porque no les interesa. La de Loja estaba pendiente de ampliación. Tampoco la paga la empresa. Normalmente en todos los contratos que hemos visto, el canon de vertido a la Confederación lo paga el ayuntamiento. En lo que hemos visto, el ayuntamiento. Y los contratos que yo he visto en Cultura, me parece que estaba así. Y los contratos, ¿cómo no dirán nada de las sanciones de la Unión Europea? No, ese tema es tabú, Marta. Ese tema no lo sabe prácticamente. Porque si una empresa se ha hecho cargo de la gestión del europea, a los países que son los que nos van a ejecutar, a los gobiernos. Claro, multan a los gobiernos, pero es que ¿quién son los gobiernos? ¿El gobierno quién es? No, prefiero que no van a multar a los sagras. Se supone que ahí nos van a dar, se supone, porque lo está gestionando Rajoy, entonces muy hay que creerse a Rajoy, que nos van a dar una moratoria de 3 años. Pero para la directiva Marco, pero no para la directiva de aguas residuales, se le está multando. Se supone. Vamos a ver. Que tampoco, sí. Bueno, nos den 20 años. Nos den 3 años. Sí que faltan 10 años para recaudar el mínimo, el canon que necesitamos. 3 años para esos proyectos no hay nada. Sí, el problema es el dinero. Siempre es redactar los proyectos al ritmo que va la administración. Aunque tuviera dinero, no tengo 3 años, nada. Ya. Esto de todas formas también me recuerda un poco a la cuestión urbanística, me recuerda a que, claro, en casos en que
pues por ejemplo haya que indemnizar a promotores por licencias indebidamente dadas, tal, han sido los responsables, han sido gestores individuales, es decir, responsables políticos individuales, y resulta que en muchos casos se está fallando que la indemnización, o por ejemplo convenios incumplidos, ese dinero ha desaparecido, el dinero que se pagó con cargo al convenio ya no está, se tendría que haber guardado, pero ya no está, hay que devolvérselo al promotor, y no lo devuelve el alcalde que firmó y tal, sino el ayuntamiento. Claro. O sea, lo Es que la devolvemos todo, responsabilidad de la corporación. ¿vale? Entonces, claro, de la corporación, pero tenemos el ordenamiento jurídico de manera que ese a su vez repetirle es muy difícil si no se demuestra que haya habido corrupción política, y sabemos esos procesos judiciales como son, no se le puede repetir al particular, a la persona particular que firmó aquello y que ha hecho desaparecer el dinero, digamos, porque ese dinero ya no está donde tenía que estar sí se puede hacer, guardado. lo que pasa es que no hay voluntad política. Y si un alcalde despilfarra un dinero, se gasta un dinero de un convenio que tenía que guardar el dinero y lo ha gastado, pero el Estado y el alcalde pueden ser repercutidos. El problema es que tiene que haber un acuerdo de una corporación nueva que ataque ese acuerdo y se lo exige a ellos a nivel particular. Pero no lo hace ningún Y hay que político. demostrar, Todo se va separando. y hay que demostrar que ha habido prevaricación. Y va a ser insolvente. Hay que demostrar, claro, primero hay que demostrar que ha habido prevaricación y luego va a ser insolvente. No, Y como la que no haya primera- prevaricación. Vamos a ver, un convenio urbanístico, el dinero por ley tiene que estar guardado, no se puede gastar. Ah, pero tú ahora No tiene que pídeselo. haber prevaricación. Ha Pero habido un problema administrativo, una mala gestión administrativa. que de todas formas, Pero ya, con eso incluso se pero puede al final, repercutir. pero al final Lo que pasa es que no lo hace nadie. ningún lo que se político dice es que el problema administrativo es de la corporación. Era la corporación la responsable de que eso se hiciera bien. Yo digo, simplemente para no desviarnos del tema, que solo decía, me estaba recordando a eso, porque aquí va a haber una responsabilidad, va a haber unas sanciones fruto de una deficiente gestión que tuvo unos responsables, sean los ayuntamientos que la encomendaron indebidamente o sean las empresas a las que se lo encomendaron y no ejecutaron obras y no depuraron. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que para eso tenemos que estar preparados de que la gente lo tenga claro, porque ha habido una serie de procesos en los que, digamos, pagamos el pato todos, como el pato repartido toca una pluma y a un tal, entendedme, sí, pero el pato no era nuestro. Como además es la forma viable, digamos, económicamente, igual que el agua es un negocio porque se reparte entre no sé cuántos usuarios, no sube ni un euro y para ellos son beneficios millonarios. Y nosotros, bueno, pues ya está, me lo pasan por la cuenta, ¿vale? Entonces, en este caso, lo mismo, porque todo pinta a que ese pato lo vamos a pagar entre todos cuando no nos corresponde. El problema de esto es como, a ver, no es tan grave como en el caso pues, de crímenes de sangre, ¿vale? Pero es que si hay impunidad, no hay aprendizaje. Pero es que la historia está en que la Unión Europea multa al Estado. Claro, No pero el multa Estado tendrá que al poder repetir. ayuntamiento que no ha hecho Ni su a la trabajo. comunidad autónoma. Multa al Estado. Lo que pasa que el Estado Corre bien. irá Lo derivando reparte, responsabilidad. exactamente, pero tendrá que pedir, tendrá que derivarla y tendrá que reclamarla. Pero hasta los que responsables eso se va a mínimos. quedar en que al final la multa la va a A pagar lo entre último todos no llega a ser. buenamente, que no- Cúrese, el problema cúrese. es que no sancionan a ese ayuntamiento, Sí, que esa sí, es la segunda sí, lo parte. tengo claro. ¿Debería la comunidad autónoma o el Estado sancionar a los ayuntamientos que incumplen la normativa en materia de agua? Sí, pero no ir más allá. Y eso es a su vez a quienes la Claro. incumplieron, digamos, a quienes eran responsables. Es que si no, si va a haber impunidad, es que es impunidad. Impunidad Entonces total, vamos a entrar siempre a la misma rueda. Mira, perdona, yo no quisiera irme de aquí sin saber Si va a seguir habiendo. Si va a seguir habiendo eso, gracias por la puntualización. que alguien me ayude a entender a nivel muy básico el ciclo integral del agua, primero. Segundo, ¿qué parte es la que es privatizable? Es decir, ¿dónde este negocio del agua? Porque la depuración y tal, no sé, tú, por ejemplo, en Loja hay empresas de agua municipal. La gestión es dentro del ayuntamiento, pero ha creado una empresa que es titularidad completa municipal. Ya un gerente municipal nombrado por el ayuntamiento. Entonces, a ver si no se lo digo por egoísmo, pero creo que nos sirve algo menos. El ciclo, porque he visto notado suministro, depuración y la privatización, ¿qué parte del ciclo coge? No sé si. La privatización suministro de la puede abarcar todo. En el negocio no se ha hablado de depuración, se habla de No, canalización. también se ha hablado de depuración entero, el ciclo entero. Sí, Pero yo veo una cuestión, y es que mientras que en el suministro del agua el usuario es más consciente de la calidad, de los cortes, de todo esto, en la depuración ahí no hay absolutamente ningún control. Que entramos en el Entonces, factor falta de conciencia ambiental y sensibilidad ambiental.
Y falta de valorar lo que es el agua, valorar como un derecho fundamental y un bien elemental para la vida. Algo así que suena como, si me está soltando la perogrulla, no, pero si no asimilamos que el agua, cada vez que abrimos el grifo, es un bien que no nos pertenece, a mí no me pertenece porque yo pague ese litro de agua, nos pertenece a todos y forma parte de un derecho humano. Pues si no asimilamos primero ese concepto, tampoco vamos a poder valorar porque la dices parte que no ambiental. vuelve al grifo, o sea, que el agua no vuelve al grifo. El ciclo integral sería cerrar el ciclo, ¿no? Desde Pero que el no agua... vuelve al grifo, me has dicho que es solamente regadíos Pero en última instancia vuelve al ciclo. Después, Sí, vuelve al ciclo, porque a ver, el agua... Bueno, indirectamente al arroyo otra vez. Claro. Pero yo me preocupaba... Igual al de que otro después pueblo, pero en última instancia... Pero claro, que habrá un tratamiento del agua que trata el agua desde el arroyo, ¿no? O sea, por ejemplo, se coge el agua, se trata, decía incluso con A ver, cloro, no sé qué tal. te explico, por ejemplo, qué pasa con el agua. El agua para ser suministro, es decir, para consumo de abastecimiento, se puede coger de varios sitios, de los embalses, son con pozos que son sondeados directamente en los acuíferos o de aguas superficiales, ¿vale? Dependiendo de dónde se coja el agua hay que hacer un tratamiento. Si es de los acuíferos y el acuífero no está contaminado, se hace un tratamiento sanitario y ya está. El tratamiento sanitario más usual es echarle cloro. Ya otro tratamiento más avanzado sería lo que has comentado de del ozono, ¿vale? Por otro lado, si lo cogemos de un arroyo, de un río, donde el agua está contaminada, bueno, el embalse es que es un término entre que no sabemos si está contaminado o no. Lo más claro, el acuífero, el agua está limpia, hacemos un tratamiento de saneamiento donde lo más normal es que se le ponga cloro, incluso un tratamiento más moderno, ozono, y se vaya directamente al suministro de los usuarios. Si lo cogemos, por ejemplo, de un río, por ejemplo, de Guadalquivir, hay varios municipios que se abastecen directamente cogiendo del río. Como ese agua está contaminada, necesita un procedimiento previo, un tratamiento previo. En el vídeo hemos visto, por ejemplo, que utilizaban la nanofiltración, la ultrafiltración o un tratamiento de ósmosis inversa. La ósmosis inversa se suele utilizar de forma más corriente aquí en España. Pues el agua debería tener un tratamiento primero de depuración del agua para dejarle unos parámetros de calidad suficientes y luego un saneamiento, es decir, se le vuelve a echar cloro y llega a las viviendas, ¿no? Tú en la vivienda consumes ese agua, ¿vale? Pero la consumes, normalmente la contaminamos, sale en forma de agua residual. Para cerrar el ciclo, ese agua debería ir a un colector o una estación de tratamiento de aguas residuales. En esas estaciones de tratamiento de aguas residuales, si el tratamiento es completo, pasan 3 fases. La fase primaria, donde se le hace un tratamiento básico de quitarle la filtración, de quitarle los sólidos en flotación, y luego pasaría a un tratamiento secundario, que normalmente es un tratamiento biológico, donde se le quita el agua y a los componentes biológicos, componentes químicos más importantes. Y ya el tercer tratamiento, la fase de tratamiento terciaria, que no tienen todas las depuradoras, sino que solamente tienen aquellas que son más avanzadas, el agua sale limpia y podría volverse prácticamente a consumir si se hace un tratamiento de saneamiento, ¿vale? Esto así como muy vasto, ¿vale? Por ejemplo, en Granada, en Masagra tiene el 51%, lo tiene con el ayuntamiento, y Masagra es propietaria, o no tenemos ni siquiera una depuradora, es propietaria de la depuradora. ¿No existe? Las infraestructuras no pasan a ser En Granada, propiedad. la depuradora, lo que he dicho antes, si normalmente las construyen... Mira, mi idea es sobre para efectivamente está privatizado todo ese sitio, porque me suena que está solamente Lo más probable es que esté privatizada, que en Aguamira las depuradoras que hay Las canalizaciones, las depuradoras, sí, pasan totalmente, no son propiedad, pero la gestión Es que a eso voy. y la usan porque durante todo ese periodo ¿la de de quién tiempo. es? ¿Vale? Cuando tú me la dice depuradora de también quién que es. todo sigue siendo del propiedad, la infraestructura, propiedad municipal. Propiedad. La gestión. Pero Sí, como la gestión es privada, Pero aparte- de facto es como si fuera suya. No, pero el bien sigue siendo del ayuntamiento si la construye el ayuntamiento, si se le ha cedido bien el Estado o bien la comunidad autónoma. La infraestructura en sí es propiedad pública. El uso que se hace de esa infraestructura, lo que es la gestión, es lo que se privatiza. ¿Vale? Es decir, con un bien público, se está beneficiando una empresa que es privada. ¿Vale? Y el problema también es que, a ver, si los bienes, las infraestructuras, digamos, son de dominio público, parece que sería muy inmediato el poder
remunicipalizar, ¿no? Recuperar la gestión, porque simplemente la gestión es lo que se encomenda. El problema es lo que se ha dicho ahí, que cuando hablan de que nos cobran el know-how nos lo tendrían que pagar a nosotros, porque es lo que se están llevando. Es decir, los ayuntamientos dejan de tener el conocimiento de las canalizaciones, de por dónde van, de lo que hay, de lo que no hay, de cómo se gestiona, esto cómo se tal, y sobre todo dejan de tener la capacidad de cobro. Por ejemplo, los padrones del cobro, porque la pregunta, la verdad que con un papel me apañaría, pero voy a intentar. Si hay un... Mira, a ver, es que hay dos cosas, el cobro y la gestión del servicio. Mirad, para hacernos una idea, ayuntamiento, ¿vale? En principio las competencias del ayuntamiento y el servicio es para la ciudadanía, ¿no? Vamos a poner aquí personillas, ¿vale? En un servicio municipalizado, la gente le paga al ayuntamiento, le pagamos al ayuntamiento y el ayuntamiento gestiona el servicio, ¿vale? ¿Esto qué variantes, cuántas variantes tiene? Un montón. El ayuntamiento puede crear una empresa pública, ¿vale? Que gestiona, ¿vale? Esto ya, esta flechita de aquí pasa a ser aquí, ¿de acuerdo? Pero puede seguir cobrando el ayuntamiento. El ayuntamiento cobrar mediante, esto es la famosa discusión de tasa o precio. Puede cobrar la empresa. Puede perfectamente, pero podría seguir cobrando, que es lo que estamos diciendo con la sentencia, que tiene que seguir cobrando el ayuntamiento. Es decir, la empresa prestarle el servicio a la gente, la gestión prestarla a la empresa, la gente seguir pagándole al ayuntamiento y el ayuntamiento ya todo junto, lo que le paga a la gente, se lo paga a la empresa. ¿Vale? Sabemos que además, siendo tasa, este importe, lo que pagamos entre todos, no puede superar lo que el ayuntamiento le ha de pagar a la empresa. ¿De acuerdo? Esto tiene otra variante, bueno, tiene dos más. Que esta empresa pública tenga un cachito así de una empresa privada. ¿Cómo le llamamos? Gente privada, ¿vale? Que en la mayor parte además de los lugares pasa como en Francia, que son pues, una u otra empresa. Sabemos que tenemos el mapa Acciona o Accien, que al final es sueco, aquí es sueco. Entonces, es mediante este cachito que coge, que entra en que coge la gestión. No es que el ayuntamiento le pase a una empresa privada la gestión. Que por eso nos respondía Sebastián Pérez en el pleno, que conste que no está privatizado, que es una empresa pública, es una empresa mixta, con la famosa cooperación público-privada, ¿vale? Que es una empresa pública con un cachito privado. El contrato de cómo entra este cachito aquí y qué parte de lo que todos pagamos se lleva este socio, ahí está la clave del secuestro, ¿vale? Entonces, hay otra variante más, que es directamente el ayuntamiento le subcontrata a un agente privado, a un operador privado, ¿vale? Incluso está la variante de que el ayuntamiento se lo pasa a un consorcio, ¿vale? Que es el caso del consorcio Vega Serra Elvira y del Sierra Nevada de Gasur, que a su vez tiene una empresa pública, digamos, hay un intermediario más, que es el consorcio, que aglutina varios municipios, que a su vez crea una empresa pública donde entra un operador mixto, ¿vale? Eso se ha entendido, ¿no? Digamos, serían las distintas vías, formas de gestión. Pero fijaos, eso es esto, eso es la primera. Esa es la primera. Empresa pública, sin participación privada. Entonces esto es ya opcional. En Granada lo que hicieron fue eso, crearon una empresa pública y luego vendieron un cachito. Vendieron un cachito, ¿vale? Pero ojo que aquí hay otra variante, que es lo que estamos tratando de rescatar ahora, que es ya el siguiente paso. Esto al final es privatizar la gestión, o sea, encomendar la gestión a una empresa pública que pasa a ser mixta o directamente a una empresa privada, ¿vale? Pero está este paso. La gente, ¿Es una encomienda? ¿Eh? ¿Es una encomienda? Es una concesión. Es una concesión. Concesión De las acciones, claro. La forma en cómo entra aquí es... No es una concesión, es un contrato de venta de acciones. Aquí. No se vende. No, pero digo, el contrato, la relación entre el ayuntamiento y la empresa. Esta. Cuando hay una encomienda. Una encomienda, ¿no?
Eso lo comenta. Pero es que ahora, Pero eso un momento, solo para terminar pública la el, empresa para terminar el no ha hecho ciclo nada Marta más. es pública. Exacto. Porque tiene más acciones públicas que privadas. Claro, tiene un 51%, tiene un 49% La empresa cuenta como pública. Pero el problema da es una que- encomienda a la empresa matriz El problema que a es su que vez ha vendido una parte. el problema es que Está muy esta bien. relación es totalmente asimétrica y no proporcional a que sea el 49%. El control pasa al socio privado. De hecho, un 13% de la facturación, que es lo primero que Está encontró puesto Santi. claro en los estatutos que la gestión la hace la empresa privada. Tiene otra, Claro. Está claro. tiene Exacto. otro, tiene otro elemento de Entonces- ganancia, que es el 3% por la recuperación de la basura. Claro. Exacto, por Tiene el que sumar cobro. también, por Porque el ahí cobro. vamos. Que Es ellos que no ahí tienen vamos. coste ninguno para Ahí cobrar la vamos. basura porque cobran el agua en Claro. automático, no tienen ningún coste. Ningún coste. Porque Y ahí cobran todo vamos. junto. Ahí vamos porque es Te da igual cobrar 2 euros que Exacto. uno, el coste es el mismo. Es el último paso, ¿vale? Es Es que eso la nunca hemos hablado y gente, me he acordado ahora. es que la gente, en vez de pagarle al ayuntamiento, le paguemos directamente a la empresa, sea empresa pública con un cacho privatizado, sea el operador privado directamente, lo que sea, que le paguemos aquí directamente. Y esto ya es precio, y esto ya se decide aquí. No se decide aquí, aunque aquí se ratifique, pero se decide aquí. La sentencia del Supremo, que estamos dándole vueltas, lo que dice es que la gente no le pagamos a la empresa, le pagamos al ayuntamiento y el ayuntamiento, todo junto, exactamente, paga una tasa ahí. ¿Por qué esto es una clave fundamental? Porque los ayuntamientos, de esta manera, lo que están perdiendo es la capacidad recaudatoria. Aparte del control de cuánto realmente la empresa está cobrando por la gestión del agua, ¿vale? Está perdiendo el ayuntamiento la capacidad de cobrar tributos. Es que es una capacidad básica. Es que, por ejemplo, Atarfe, que quiere, como es uno de los ayuntamientos en que hay una candidatura de Podemos, querrían poner en práctica ya la sentencia, recuperar la capacidad de cobro, no, es que la capacidad de cobro es a través del consorcio. Ellos no cobran ningún, tendrían que hacerlo ¿con qué? Con el IBI. Es que lo dicen también, privatizar el cobro del IBI. Esto es lo que estamos perdiendo. La capacidad de recaudación, digamos, de control de ese dinero que pagamos todos al ayuntamiento. Se convierte el ayuntamiento en un mero comisionista, digo yo. Porque la relación pasa a ser, el ayuntamiento desaparece en ese momento. Se puentea. En un en que nuestra relación era con el ayuntamiento con la empresa, pasa a ser La sentencia por los dos legal, caminos. ¿no? La sentencia lo que dice es que esta relación no se puede romper. Que aunque sea como sea la gestión, sea el ayuntamiento quien lo presta directamente, sea que se lo encomienda a una empresa pública y la empresa pública sea quien preste el servicio, mixta o no mixta, o sea directamente un operador privado, esta relación no se puede perder y la gente le tiene que pagar directamente al ayuntamiento y es el ayuntamiento a través del pleno quien define esa tasa que no puede superar lo que en última instancia le cuesta al ayuntamiento o le cobra o le paga al operador privado o a la empresa pública. Esa es la clave de la sentencia. El coste real del servicio se puede saber, que es la referencia para el quantum de la tasa. Es que ahí está la clave. No está desglosado. Es que ¿quién decide? Con el Porque se lo tienes que averiguar cogiendo la contabilidad de Masagra, que tiene que estar. Y diciendo, esto sí, Una esto no, contabilidad esto sí. analítica y no sé qué, No, Ay, yo tengo, Marta, perdona, yo tengo algunos datos de unos compañeros con los datos que proporciona Aguapira han hecho el siguiente desglose. Respecto al coste efectivo, estamos. Sí, efectivamente. El apartado A sería el know-how, el saber hacer, que bueno, aquí se han equivocado, pero no un 3,99 sino un 4,99. Eso es el 13% en Emasagra. Luego hay un 0,48 en know-how cobrado indebidamente sobre canon autonómico. Bueno, esta es otra lucha que tenemos, es que se está cobrando, esta gente está cobrando un IVA sobre el canon autonómico, que en principio eso no lleva impuestos. Bueno, el 6,99, el 7% reparto de dividendo entre socios, algo que la consideración de tasa impediría. El 10% por IVA. El otro 10% el canon autonómico, como tú decías antes. El 20,61 por pérdida en la red. Esto es un tema que tenemos que afrontar porque las pérdidas
en red que son cercanas al 30% en el caso de Aguavira, la está pagando el... Como si estás pagando dejación de función. Exactamente. Pérdida tuya, ganancia de ella. Sí, bueno, esto viene en el siguiente concepto, que es consumo de los ayuntamientos no facturados, que sería el 7,33. La empresa deja de cobrar el agua que supuestamente consumen los ayuntamientos, pero bueno, eso finalmente lo pagamos todos los usuarios. El 2,10 de impuestos sobre beneficios y lo que sería el coste directo e indirectos reales de suministro, de saneamiento y depuración es el 38,65. Es decir, que según la sentencia que estás diciendo, el precio tenía que ser coincidir por la tasa y sería el 40% del precio que se está cobrando ahora. Pues ¿no? Yo entiendo que sí, no sé si alguna otra cosa habría que sacar, pero en principio el análisis que han hecho los compañeros de Priego sería... Hombre, el canon autonómico tendríamos que seguir pagándolo, ¿no? Sí. Bien, pero... Sí, pero no llegaría al futuro. Pero no sé, porque el IVA, en esta factura el IVA no lo cobra, ¿eh? En Masagra no cobra IVA con el canon autonómico. Pero se ve que no está así. Bueno, y los consumos de los ayuntamientos, si no nos lo cobran por la vía de la factura, nos lo tendrán que cobrar por la vía del IBI. Pero vamos, que no Lo del consumo de los adscritos a los ayuntamientos es cómo se camufla las pérdidas que hay, porque realmente pueden, por ahí es por donde meten... Los edificios no tienen contadores, claro. Entonces el 30% de pérdida se va por ahí. Todo lo que no se paga todo el efectivamente, todo lo que no se paga se supone que está... Pero es ganancia para ellos. Es que esa es otra cosa. El personal. Claro, se calculará sumando personal, el agua que se compra en alta, ¿no? El agua que ese análisis, esas cuentas están de cuánto hay en los contadores, o sea, cuánto. Eso habrá alguna forma de pedir. Hombre, eso tenemos que pedirlo en el Masagra, efectivamente. Y cuánta agua compra en alta. El agua facturada a domicilio, Marta. 1 millón de metros cúbicos compra Masagra, pero luego nosotros consumimos, la suma de los consumos de los contadores son 800.000 metros cúbicos. Mira, Marta, el agua facturada a los domicilios es 6.524.850 metros cúbicos. La población que agrupa el consorcio, 137.510 habitantes. El agua total servida, 12.610.000 metros cúbicos. Las pérdidas en red, 3.783.000 metros cúbicos. Los consumos no domiciliados, cerca de 1 millón de metros cúbicos, y los consumos no facturados a los ayuntamientos, 1.346.000 metros cúbicos. Esto es con los datos que proporciona la propia empresa. Los compañeros han hecho este cálculo que se puede hacer exactamente igual. ¿El modelo de Priego cuál es? ¿Es de empresa privada o cuál es? Priego también privatiza el agua, tienen una empresa mixta, creo. Sería como el de Masagra, más o menos, ¿no? Como el de Masagra, como el de Por Aguavira. 51, aunque te nombre gerente y tal. Es que en Aguavira es un 60-40, ¿no? Es un 60-40, pero da igual, porque incluso si tienen menos, puede ser más ventajoso para ellos, porque en para caso que una de... empresa sea pública tiene que tener el 51% de participación pública, ¿vale? Es mínimo, me parece. Es una coartada de cara a la ciudadanía, es decir, que es una empresa pública, pero realmente se funciona como una empresa privada por lo que he explicado. Uno de los que vino luego a comprar la empresa me lo decía a mí, que a ellos no le interesaba casi con todo, le interesaba el 49, porque la empresa sigue siendo pública legalmente, por lo tanto no tenía que salir a concurso. Si tú haces una concesión, tiene que salir a concurso cada X años. O sea, ellos pueden estar toda la vida, es decir, cuando cumplan el 2047 o el 2049, según Granada o Vega se perdida. Claro. Además pueden vender que es pública y igual, que... Lo único que el plazo es para las acciones, pero... Sí, lo de las pérdidas es tremendo, porque ellos no tienen ninguna motivación para reparar y que no haya pérdidas. Y él, dentro de la lógica esta de que es un negocio sin riesgo, es que es un negocio sin riesgo ninguno, sin ningún riesgo para hay una cosa que no estáis señalando, cuando tú dices
tienen que pasar las tasas al ayuntamiento. Las tasas al ayuntamiento, si la empresa le justifica el gasto, el ayuntamiento tendría que subir las tasas lo que le diga la empresa. Pero aquí hay un tema anterior previo, que es que en Navasagra la mayoría que vota la tarifa o la tasa es también el ayuntamiento. Sí, sí. Si mira el Consejo de Administración, la mayoría del ayuntamiento. Tenemos claro. Es que no se escapa, es que nadie. No, es que si la aprueba el ayuntamiento, si en la Navasagra son los mismos que el ayuntamiento. Tenemos muy Sebastián claro. Pérez a la cabeza. Eso siempre, tenemos claro que lo de que sea tasa Que lo no otro es el es más final, transparente, pero que. no es el final del camino, es al revés, es el principio. Es una manera de Por lo meterle menos va a pasar por de chincharle, pero intervención. ya está, no Sí, hacemos que chincharle. pero le explica. Sí, yo lo sé. Es ir dando pasos, claro. Se va viendo exactamente, la empezar a ver los realidad. números, exactamente. Que además, pensemos que estos caminos hay que andarlos y que ya se están dando, que Barcelona está a esto de recuperar su gestión del agua, que en París se ha recuperado, que es sabemos que es el camino del futuro. Barcelona, La sentencia que declara nulo a la. lo que declara nulo es la prórroga, por haberse hecho sin concurso, pero fijaos, Entonces no hay nadie que tenga la titularidad del servicio. la paradoja de la vida. Quien puso ese recurso fue Acciona, es decir, claro, las dos, igual que allí son Suez y Veolia, en España básicamente son Acciona, que es FCC. La empresa que perdió el concurso es la que puso. Exactamente, son Acciona y Suez. Y Suez, que es Agbar, que va tomando distintos nombres. Aquages, luego hay otra Hidralia, ¿no? En Agua Elvira es Hidralia. Sí. Va tomando distintas, porque conforme salta un escándalo o un tal, pues Aquages se ha quedado. pero detrás siempre está Suez. Por un lado está Suez y por otro lado está FCC, que es Acciona y que son todas estas. Y esto fue muy curioso cuando lo comentábamos antes yo, porque decía que puso un recurso a Acciona, eso en Francia nunca pasaría, porque se repartían perfectamente, para no tener problemas, se repartían el territorio. Este tuyo, este tuyo, y este no. Exactamente, este tuyo, esto mío, este tuyo, esto mío. En Barcelona fue Acciona quien dijo, eso tendría que haber salido a concurso porque yo lo quiero. Gana la sentencia, gana el recurso, Acciona, pero entre medias se mete el ayuntamiento de Ada Colau a decir, ni para ti ni para ti. Si es nula la prórroga, vuelta para el ayuntamiento. Bueno, y las prórrogas hay que empezar a recurrir, hay que empezar a recurrir a prórrogas ya. ¿Qué paso? El PSC le daba igual. ¿Qué paso dice que está haciendo el ayuntamiento de Ada Colau aprovechando esto? Claro, simplemente. Pero ha hecho ya algún pronunciamiento de aprovechando han que se dicho quieren que recuperar. van a recuperar, que se quedan con la gestión. Una vez que se declara nula la prórroga, ¿Le han liberado el contrato? claro, ya vuelve al ayuntamiento. No hay contrato vigente. Lo que pasa en Acciona- Granada, que cumplido 20 años, ¿no? estamos dentro del contrato inicial, porque en Barcelona ya ha terminado el contrato No, inicial. se va a acabar. Creo que están acabando. Están esperando, ¿no? Que les queda un año. Creo que están como Sí, Roberto nosotros. decía que aquí interesaría conseguir que se anule la prórroga, con independencia de otras Los Barcelona tienen que esperar. Nuestra primera creo que acaba en el 22. El curso Y que la era segunda al 47. No era sentencia del Supremo. Pero mira el contrato. En el 22 son 25 desde Mira el el contrato, 97. porque por incumplimiento de cláusulas podéis recurrir. Esa es otra. Esa es otra. Yo creo que tenemos un marco muy parecido a lo que ha pasado en Barcelona y eso se puede estudiar. Porque han hecho una prórroga aquí en Granada en 2006 para 25 años más, pero no 25 años más a partir de 2006, sino 25 más de los 25 primeros firmados en 97. Así que llegamos en 2006, que se firma algo y se valida un contrato que termina en 2047 ahora. Y esa prórroga tampoco, igual que Barcelona, no ha sido puesta en licitación. Así que yo creo que se podría utilizar de verdad lo que ha pasado en Barcelona. Pero es que una encomienda, que es lo que le preguntaba a ella. No, pero la parte con la empresa privada, lo que Sí. es la concesión de la participación en la gestión a través de la venta de participaciones. Ese es el contrato que hay aquí. La encomienda es Masagra. Participación en la La gestión. encomienda de Masagra con la empresa municipal. Y la prórroga de los 100 años, de los 50 años, es de la participación. Del sí. se De concede la la participación dentro de Masagra. Se concede- el 49%. se concede la participación en la gestión a través de la venta de participación. De acciones. Claro, la Y cuestión se es esta pacta la relación. recuperación cuando se acabe. Esta relación. Pero, La encomienda yo a- creo que teníamos que tener claro, yo insisto en que una cosa es un préstamo que se está Del devolviendo, otra ayuntamiento a la cosa empresa pública. sí es venta. La venta de... En un contrato tienes venta que es el precio. Si hay un precio, yo creo que habría que tener claro si es una venta de acciones o si fue un préstamo que se está devolviendo. Fue una venta de acciones a cambio de un canon.
Pues si una venta de acciones... es ese modelo. Que ya se supone que se ha revertido todo. Es decir, la historia que yo ahí me pierdo, pero si tú lo tienes claro, pues estupendo. Está claro el modelo sobre el papel. Ahora, lo que han firmado está claro. Lo que han firmado está muy claro. La realidad también lo tenemos claro. Porque tú firmas que es una venta de acciones, pero la consecuencia es un préstamo que te está obligando a que te lo devuelvan. Claro, que es esa forma de... La misma forma pero de si operar. resulta de lo cual el contrato se ha comportado como un préstamo, se puede declarar nulo porque no fue objeto, porque le falta un elemento esencial al contrato. Es otra línea que efectivamente... ese contrato hay que mirarlo con mucho cariño. Yo es que estudié también alguna con muchas líneas, con en Úbeda y en Joda, y efectivamente todo el mundo, y yo incluso estaba asesorando entonces, entre otras cosas, al ayuntamiento, me estudié mucho el contrato que había, y yo nunca supe si era un contrato de compra-venta o un préstamo, porque no ponía que todos los contratos se estudian las primeras lecciones de derecho. La ley, cuando hay confusión, el determinante es que la voluntad la normativa que se aplica es no, pero eso en el contrato no aparece. Sí, ¿Cuál es el determinante? Pagando, eso no aparece en el contrato. Porque se comporta como eso aparece en la contabilidad. Pero si no tienes acceso a la contabilidad, no te vas a enterar de eso. El contrato, si no recuerdo mal, que fue lo vimos esta Navidad, establece el primer canon de 25 millones, establece cómo se reparte la gestión, el beneficio que deriva a la gestión antes de considerar los beneficios. El primero eran 2.000 y pico millones de pesetas. El segundo era de 25 millones. Pero fíjate que ya hablas, yo no me voy a poner pensado, pero fíjate que ya hablas de canon, pero no hablas ni de préstamo ni de precio. O sea, el canon, que me lo explique, yo soy muy torpe. O es precio por los 49% de las acciones, o es préstamo para ir devolviendo. Pero yo lo de canon no lo entiendo. O sea, el contrato, según entiendo, no es tanto de venta de acciones, sino de participación en la gestión, que es una cosa muy... A través de... Exacto. Si eso yo en cualquier momento puedo, como decía que me contestaba, puedo devolver el préstamo y liberarme del contrato. Una era pública y la otra de todas formas, ya nos ha pasado, son las 9 y volviendo, lo que sí estaría bien era como que aprovechando que está aquí, pues tengamos claro lo que en cuanto a depuración, lo que tú estás trabajando y digamos lo que igual desde los ayuntamientos o desde lo local podríamos... Lo que tienes que verificar el inventario de las depuradoras que hay en Granada, de las que se supone que hay, las que están en construcción, eso me lo van a pasar a mí y a través del Parlamento y yo lo voy a pasar a vosotros. Pero a nivel municipal lo que tenéis que verificar es que la depuradora que tenéis funcione. Las que existen, que funcionen, porque claro, es un problema que tenemos ahora. A nivel del Parlamento van a decir que las que están construidas y entregadas al ayuntamiento se supone que están funcionando. ¿Funciona y cuánto abarcan? La de Loja, por ejemplo. Esa es otra, que hay un problema de... Claro, la de Loja creo que está funcionando, solo pillaría una parte de la población, la otra. Porque hace falta alguna depuradora de ampliación de las colecciones. Sí, mira, aquí en el listado que tengo de las 300 horas de infraestructura que faltaban por hacer, está la del colector de Loja, es un núcleo, es decir, faltaban unos... Habría que hacer una ampliación del colector. La parte norte del río. Mira, pues eso, estaba pendiente. Que no la han empezado. Y la otra además que funciona más, pero... Sí, pues eso, desde el punto de vista... Luego sé que se hizo otra en Venta del Rayo, el río que acaba en Río Frío, uno de los ríos que acaba en Río Frío. La hicieron con dinero de la Diputación y 2 días otra gente de inaugurando vino a la realidad y... Ese es el problema que tenemos, porque tenemos varias. Eso es la Diputación, no es la de... Bueno, pero da igual, al final, pero que al final que sea de la Diputación... No sé cuánto costó, pero varios miles de euros. Da lo mismo, que sea del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta, que es dinero que es nuestro, que es pública, que hace falta hacer un inventario de lo que tenemos en la provincia de Granada, de las que no funcionan. ¿Vale? Y eso muchas veces ir a la depuradora y ver si podéis ver cómo está saliendo el agua, si sabéis de gente que haya tomado muestras, ¿vale? Es un poco estudio de campo para denunciarlo, porque si no funciona hay que denunciarlo y a nivel municipal tenéis la obligación de informar al ayuntamiento de que no está funcionando correctamente la depuradora. Si el ayuntamiento no actúa, habrá que actuar de otra manera, ¿vale? Pero primero saber qué está pasando. Claro. Pues entonces, ¿no nos pasas el listado
Porque lo que podemos hacer, como siempre, funciona a base de que nos pase el listado. Yo en cuanto lo tengo, lo paso para que lo veáis. Lista valiente. Vamos para tardar meses, porque Que ya nosotros está en el pedido hace Parlamento tiempo y... la información siempre la dan con cuentagote cuando no la dan, algunas de las respuestas son de risa. Le piden inventario, no sé qué, y te dicen en la normativa tal se publicó una alegación de inventario. Han pedido a todas las provincias, no encuentro O sea, que igual acabamos nosotros antes haciéndolo nosotros. Sí, porque te han pedido el inventario nosotros. Te han pedido a las 8 provincias, Andalucía no encuentro ninguna y hace ya tiempo. Yo lo que tengo aquí es en Granada, porque dentro de la... Pero vamos, y luego... Eso sí lo puedo pasar. Y luego el informe que me comenta del Colegio de Caminos, aunque es de 2012, pero está bastante bien. Ese pásanoslo, Mercedes. Ese pásanoslo, porque ese lo hizo el Colegio de Ingenieros. Bueno, preguntamos a ver quién dentro del colegio. No lo sé, están haciendo la provincia y Granada No llega a ninguna. es antiguo, pero tampoco creo que haya avanzado mucho de 2012 la cosa. Y viene bien porque hay, a ver, nombra algunos municipios, yo es que no me lo he traído entero porque... por ejemplo aquí dice los que están, los que... Las que están construidas pero no funcionan y los que no están ni se esperan. Pues sí, pasa lo mismo. Y mientras podéis funcionar con esto, a la espera de que nos envíen el listado definitivo de lo que pasa, pero vamos, lo que te digo, que el listado es de lo que hay en teoría, no de lo que hay en la práctica, que es lo que tenemos que verificar a nivel municipal. La práctica, porque si sería interesante hacer una informe resumen de lo que tenemos en Granada, y hacer una denuncia pública de tantas depuradoras que no funcionan, tantas no tienen la capacidad suficiente, ¿vale? Reunificar, o sea, sería un problema en el sentido de que el agua residual es aplicar funcionarios servirían para que aquellos que necesitan la depuradora. Ese es el problema, el retorno, que ahora hacen canalizaciones para deportar, para distribuirla como agua de río. Claro, el problema es que muchas veces tú tienes, por ejemplo, a tres municipios pequeñitos, ¿vale? Lo que hacen, en vez de hacer una depuradora por municipio, claro, no hacen una. El problema es que los costes de canalización, es decir, para llevar el agua de los municipios a esa depuradora, quizás sea más caro, digo quizás, y hacer las pequeñas depuradoras. Además, tenemos la ventaja con la depuradora, en casi todo el municipio aumente de población, podemos hacer una ampliación. La mayoría de las veces se utiliza. Que se envía directamente al cauce. No, pero aquí tampoco estamos en el ¿Cómo nos mandan la información? De Granada, yo solo alguno que os interesa, paso del documento, ¿vale? Por ejemplo, faltaban los edades de los colectores de Lentejío, Tíbar, de Lújar, de Rubite, la ampliación del edar de Granada a los Vados, faltan los colectores, por ejemplo, de Campoteja, de Guadartuna, de Fonela, de Cortes de Baza, de Freila, de Zújar, de Atalce, de Santa Fe, de Juliana, de Maracena, de Peligros, de Loja, es decir, falta una cantidad de depuradoras increíble solamente en la provincia de Granada. Luego, hay un informe que es muy interesante y que si queréis... ¿Cómo falta? Se tenían que haber hecho en un plazo... Sí, o se la Directiva ordenaba Marco de Agua establecía que en diciembre del 2015 tenían que estar todas las aguas de España, bueno, todas las aguas de la Unión Europea deberían ser depuradas. ¿Vale? Depuradas. No, el plazo No, ha dicho ahora voy a 2015. comentar los plazos. Ahora comento los plazos de la Directiva de Aguas Residuales. Porque primero, la Directiva de Aguas Residuales es del año 91 y la Directiva Marco del año 2000. Es decir, en el 91 no establecieron unos plazos para que todos los ayuntamientos tuvieran depuradores. Que a 2015 todas estas que has dicho Todas, no, tenían que estar ya operativas. Todas terminadas y operativas, sí. Lo cierto es que... No se ha cumplido en un porcentaje No, tal, porque... y luego nos sancionan como consecuencia de no haberlo hecho, ¿no? Exactamente, porque son, se estima
estimaba que el coste de esas 300 depuradoras eran 1.700 millones de euros. ¿Y cómo se va a sufragar ese coste? Bueno, pues se implementó lo que se vino a llamar el canon de mejora de infraestructura hidráulica de la comunidad autónoma, que eso, no sé si os suena a alguno, pero lo que produjo fue un incremento de la factura del agua entre un 7 y un 10%. Se estima que desde el 2011, que fue cuando se implementó la medida a través de la ley de agua, hemos recaudado 345 millones de euros. Es decir, necesitamos 1.400. Sí, pero a ver, de esas 300 depuradoras que se supone que tenemos que tener terminadas en el año 2015, actualmente, según los datos de la Consejería, hay 155 actuaciones en marcha. 155 actuaciones en marcha. Se estiman 263 millones de inversión realmente ejecutada y 147 comprometidos. Pero ahora, estos datos son los que dice la Consejería, pero hay otro problema, que hay otros datos que, por ejemplo, establece el Colegio de Ingenieros de Caminos y Canales, donde los datos varían. Dice que solamente se han adjudicado 78, se han hecho 78 adjudicaciones, 20 actuaciones solo de construcción y se han invertido 114 millones de euros. ¿Vale? Tenemos otro problema de Andalucía, pues a la Orín del Grande, La Cristina, Tarifa, Chipiona, Coín y otras cuatro depuradoras que son Barbate, Matalascaña, Nerja y Estepona, ¿vale? Es un procedimiento sancionado. Y el que está más avanzado y por lo que nos van a sancionar ya este año. El siguiente procedimiento sancionador es... ¿Qué importa? Espera, que eso lo voy a decir al final. Vale. La depuración de zonas sensibles. Este procedimiento es el que afecta a los vertidos procedentes de aglomeraciones que representan entre 10.000 y 15.000 habitantes. Teníamos plazo hasta el 1 de enero del 2006. Este procedimiento fue objeto de una demanda de la Unión Europea en el tribunal y en este caso solamente tenemos un único edad que está afectado por este procedimiento sancionador, que es Bollullos Paro del Condado. El tercer procedimiento de depuración, que este sí que es el que nos preocupa y el que hay afectado a los municipios de Granada, es el de depuración en pequeñas aglomeraciones, porque afecta a los municipios entre 2.000 y 10.000 habitantes. El plazo para cumplir la directiva era el 1 de enero del 2006 y estamos en fase de dictamen motivado previo a la interposición de la demanda del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Tenemos 222 aglomeraciones urbanas solo en Andalucía. ¿Vale? Quiero decir que estos procedimientos sancionados son a nivel estatal y estoy haciendo referencia a los procedimientos que afectan a Andalucía. Solo 222 aglomeraciones urbanas no quiero detallar, no. ¿Vale? Pero si queréis podemos buscar. Y el cuarto procedimiento sancionador que tenemos abierto es un proyecto piloto que afecta a 22 aglomeraciones urbanas andaluzas en zonas sensibles, 24 en zonas normales y una petición de información relativa a la depuración en el Bajo Andaluz. Lo que me has preguntado de las sanciones, el problema es que no sabemos el importe exacto de las sanciones. Lo que tenemos son sanciones que han interpuesto a otros países, pero vamos a hacer un cálculo, ¿vale? Por ejemplo, a Grecia, por 6 depuradoras, son 6, le interpusieron una multa de 11,5 millones de euros y ahora, atento a lo que viene ahora, más 47.500 euros diarios hasta que se cumpla la normativa. Eso es lo más grave, que no solamente la sanción fija, sino que nos interponen una cuota diaria hasta el cumplimiento de la normativa. Estamos ante un procedimiento bastante alarmante porque ahora mismo tenemos el primer procedimiento sancionado y tenemos una relativamente poca estaciones depuradas en ese caso. Pero es que cuando abran el que tenemos 222 aglomeraciones que no vamos a tener para pagar las sanciones de la Unión Europea por este tema, ¿no? La gestión del agua en Andalucía es que no hay datos. La falta de transparencia absoluta de la Consejería de Medio Ambiente en este tema es escandaloso porque los grupos parlamentarios estamos pidiendo información veraz y no la suministran, ¿vale? Bueno, entonces tenemos estas 60 obras, no se han desarrollado en el plazo y lo que quería decir al principio es que ya cuando en el año 2010 se declararon de interés sabían que no íbamos a cumplir los plazos, necesitaban 1.700 millones, el canon desde el año 2011 ha recaudado 335 millones y ahora dice el consejero que necesitamos una inversión de 900 millones de euros para terminar las obras que nos quedan. Y haciendo unos cálculos de lo que hemos recaudado desde que se impuso el impuesto, nos quedarían otros 10 años aproximadamente de recaudación de impuestos para poder finalizar la obra, ¿vale? También tengo que decir que esta obra se supone que estamos financiando con fondos FEDER, pero ahora sabéis que tenemos un problema que nos están cortando los fondos de la Unión Europea
Europea porque hay sospechas de que no se está utilizando de una forma, digamos, correcta, pues eso abre, ¿vale? En la definición. Total, ¿qué pasa con este incumplimiento? Bueno, pues solo de la Directiva de Aguas Residuales, porque quiero aclarar esto. Las sanciones que voy a nombrar ahora son solo de la Directiva de Aguas Residuales, porque las sanciones de la Directiva Marco aún no tenemos constancia de ellas. Sabemos que se ha abierto un procedimiento piloto, pero no tenemos información, ¿vale? Lo que voy a decir ahora son de aguas residuales. Como sabéis, desde el año 91 ya tuvimos tiempo para adaptarnos, pero no, lo dejamos en el limbo como todas las cosas que pasan en la administración. Bueno, tenemos 4 procedimientos sancionadores. El primero, de depuración en zonas normales. El expediente se abrió en 2004 y esto está relacionado con aquellas obras que teníamos que haber terminado el 1 de enero del 2001. ¿Vale? Este procedimiento está en la fase más avanzada de todas. En abril del 2011, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia. En mayo del 2013, la Comisión remitió la carta de emplazamiento al Estado español. En abril del 2015, la Unión Europea remitió una carta de representación permanente de España, avisando de que se iba a ver la obligación de demandar de nuevo a España. Los procedimientos de la Unión Europea van de la siguiente manera. Abren un procedimiento sancionador, nos sancionan una vez, abren como un plazo de alegaciones, nos van mandando cartas diciendo, oye, que te voy a sancionar, oye, que te voy a sancionar, ¿vale? Pasa un periodo de tiempo hasta que nos vuelven a sancionar y con la segunda sanción es cuando viene ya la multa económica. Esta sanción es la que esperamos que se produzca en breve, en unos meses, y aquí hay aglomeraciones urbanas de memoria. Y bueno, hoy está con nosotros además Mercedes Barranca, que es parlamentaria de Podemos en el Parlamento andaluz, licenciada en Medio Ambiente, y bueno, un poco yo le voy a dar la palabra a ella y sobre lo que ella nos cuente, ya recomendando que además estaría bien que de hoy salieran siguientes pasos, ¿no? Te resumo un poco, estamos trabajando en un grupo que se creó, pues fue un poco a raíz del tema de Alfacá, ¿verdad? Y se está trabajando, no está constituida todavía formalmente, pero ahí está fraguándose, ya estamos intercambiando mucha información y dando pasos comunes. Una de las cosas que estamos haciendo es estas proyecciones y eso, la idea es que fraguen una plataforma por el agua pública. Yo quiero comentar varias cuestiones básicas sobre el tema del agua. Bueno, la principal cuestión es que el agua es competencia de los ayuntamientos, el suministro, el saneamiento, el alcantarillado y el tratamiento de la agua de residual urbana. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos con el tema de la depuración? Pues bueno, que los ayuntamientos no se hacen cargo de la depuración de la agua urbana, entonces la Junta de Andalucía o el Estado salen en algo que se llama auxilio técnico y económico de los ayuntamientos y entonces declaran de interés de la comunidad autónoma o del Estado ciertas obras o la infraestructura de depuración y saneamiento en algunos municipios. Yo tenía aquí muchas cosas para contar, pero me voy al grano porque os quiero contar dos cosas fundamentales. Primero introduzco el marco normativo para que veáis un poco dónde nos situamos. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, bueno, la Constitución, por ejemplo, no dice que el agua es un derecho. Entonces nos quedamos un poco en el limbo. Sabéis que la Asamblea y el Consejo de las Naciones Unidas han declarado el agua como un derecho humano y por tanto intrínsecamente relacionado con la vida digna y con las condiciones de vida humana adecuadas. Basándonos en eso, tenemos que partir de que el agua es un derecho fundamental y un derecho humano, pero como he visto en el documental, hasta hace no muy pocos años se consideraba un bien mercantil y como tal se trataba. Desde este punto de vista, nosotros, la base que tenemos en Podemos sobre el tema del agua es que el agua como un bien y derecho fundamental tenemos que asegurar una dotación mínima para la ciudadanía y tenemos que asegurar que no haya cortes de suministro. En este sentido hemos trabajado varias normativas que
que tenemos que centrar en el Parlamento y bueno, seguiremos trabajando en el ¿Cuál es el marco normativo en el que se mueve un poco el tema del agua de Andalucía? Bueno, con la ley de agua de Andalucía. No sé si conocéis un poco el tema este. Lo que queráis que me pare, ¿vale? Yo hablo y lo que quiero contar ahora es las sanciones que nos tiene interpuestas la Unión Europea por incumplimiento de dos directivas, ¿vale? La primera directiva, la directiva de aguas residuales, una directiva que es del año 91 y que lo que dice es que, bueno, que tenemos que proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de aguas residuales urbanas y de las aguas industriales. Y por otro lado tenemos la otra directiva que se desarrolló en el año 2000 y que en el ámbito ambiental pues, llamamos la directiva marco de agua. Vale, esta directiva marco de agua es mucho más ambiciosa y lo que pretende es, lo leo, ¿vale? Porque es muy largo, la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas costeras y subterráneas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar el uso sostenible, proteger el medio acuático, mejorar la situación del ecosistema acuático y paliar los efectos de las inundaciones y de la sequía. Y establece también el horizonte temporal del año 2015 para conseguir el uso ecológico del agua y algo que se viene a llamar como el vertido cero. En realidad, lo que tenemos son dos marcos normativos, dos directivas, una que nos decía que teníamos que tratar las aguas residuales y la otra que nos dice que no vale solo con tratar las aguas residuales, sino que tiene que hacerse en base a unos parámetros de calidad ambiental que nos permitan garantizar los modelos ecológicos de nuestra agua. ¿Qué pasa con esta normativa? Pues veréis, hay un acuerdo del Consejo de Gobierno andaluz de octubre del 2010 donde declara de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía 300 obras de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque en este acuerdo se enmarcan 300 infraestructuras que se supone que los ayuntamientos deberían haber hecho y no hicieron y por tanto la Junta de Andalucía salió en auxilio de los ayuntamientos. Se estima que de esas 300 obras, 69 correspondían a la provincia de Granada. ¿Vale? Yo tengo aquí el listado de las estaciones depuradoras para